Estamos llegando al último tiempo y tenemos que afirmar nuestra fe. Amén. ¿Y cómo se afirma nuestra fe? Estudiando la palabra de Dios. Amén. Buscando a Dios de todo corazón. Muy bien, antes de empezar para abrir la palabra de Dios, voy a arrodillarme para pedir a nuestro Dios su dirección. Así que aquel que quiera arrodillarse conmigo lo puede hacer, y si no, arrodille su corazón. Padre Santo que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre siempre. Amén. Te damos gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias por todo lo que nos has dado sin merecer nada, Señor. Gracias por Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias por todo, Padre Santo. Te suplicamos en esta hora, Señor, que tu Santo Espíritu nos llene, nos ilumine, nos ayude a poder comprender tu palabra y ayude, Padre Santo, a poder ponerla en práctica, Padre Santo. Guíanos, dirígenos y acompáñanos. Llénanos de tu Santo Espíritu siempre. Te suplicamos también que seas con los enfermos. Hay muchos en tu pueblo sufriendo, pasando pruebas, dificultades. Que hasta hoy llegue tu bendición, Padre Santo. También te pedimos que nos ayude, Señor, a poder tomar decisiones en nuestras vidas y poder seguirte, Señor. Ayúdanos. Pon en nosotros tu Santo Espíritu y ponnos, Señor, la decisión para poder hacerlo. Ahora estudiar tu palabra, Señor, abrir tu palabra. Te pido que tu Santo Espíritu nos llene, que podamos entenderla y que podamos, Señor, compartirla con aquellos que están a nuestro alrededor. Te lo suplicamos todo en nombre de amado Jesucristo. Amén. Muy bien, estamos estudiando el mensaje de los tres ángeles. Ya estudiamos lo que significa el Evangelio eterno. El Evangelio eterno fue dado, siempre estuvo en la mente de Dios, por eso es el Evangelio eterno, porque estuvo en la mente de Dios al principio, estuvo cuando el hombre pecó, ahí Dios implementó el Evangelio eterno, y también será el plan de estudio por toda la eternidad. Así que por eso es el Evangelio eterno. Muy bien, entonces también estudiamos lo que significa temer a Dios, que es tenerle profundo respeto y especialmente obedecer. Amén. Eso es lo que significa temer a Dios. Darle gloria significa que el carácter de Dios se nos pegue, que no nos vean a nosotros, que vean a Cristo a través de nosotros. Amén. Eso es lo que significa dar gloria a Dios, porque la única forma que le podemos dar gloria a Dios es de la gloria que Él nos da, porque nosotros no tenemos gloria ninguna. Pero como mismo la palabra de Dios dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que como único podemos darle gloria a Dios es que la gloria de Dios se nos pegue para poder compartirla. Y también estudiamos lo que es tenemos gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Estamos en el juicio de Dios. Estamos pasando por el juicio de Dios. Empezó con los muertos y no sabemos en qué tiempo empezará con los vivos, pero sabemos que estamos en el juicio de Dios. Así que debemos vivir de acorde como si estuviéramos en este momento en el tribunal celestial. Si estuviéramos así, pensando que vamos a pasar por un juicio, viviríamos diferente. Así mismo. Porque dice: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, tenemos que adorar ¿a quién? Al Creador. Al Creador. Al Creador. En este mundo, hoy en día, se adora cualquier cosa. Se adora a veces la televisión, puede ser un Dios para ti, puede ser el celular un Dios para ti. Todo lo que tú pongas por delante de Dios, eso se llama un Dios ajeno. Así que, en el caso tenemos que adorar a Dios porque es nuestro Creador, por encima de todo. Y ese va a ser el punto final de la historia. Los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia. Porque no va a haber término medio. Vas a estar en un bando o en el otro. Y entonces, el mensaje del segundo ángel nos dice: ¿por qué debemos adorar a Dios? ¿Por qué? Porque Babilonia ha caído. Ha caído Babilonia. Estudiamos ya que Babilonia significa la confusión religiosa que ha estado en este mundo. Y también estudiamos lo que es el espíritu de Babilonia. ¿Qué es el espíritu de Babilonia? Un espíritu de desobediencia,
un espíritu de rebelión. Ese es el espíritu de Babilonia. Así que si tenemos algún espíritu de desobediencia, un espíritu de rebelión, estamos teniendo el espíritu de Babilonia. También estudiamos el vino de Babilonia. El vino de Babilonia no es otra cosa que las doctrinas que Babilonia le enseña al mundo. Y dice que todo el mundo ha bebido del vino del furor de su fornicación. Es decir, todos estamos contaminados de una forma u otra por Babilonia. Por eso que hasta la misma iglesia adventista hoy en día está haciendo cosas que son del vino de Babilonia también. Por eso tenemos que limpiarnos y poder buscar la manera de no beber nosotros ese vino. Amén. También estudiamos en el tema pasado la fornicación de Babilonia. ¿Por qué Babilonia fornicó? ¿Por qué? Porque en vez de seguir a Cristo, que verdaderamente es el esposo de la iglesia, pues entonces está siguiendo a los reyes de la tierra y está haciendo las cosas que no debe hacer. Por eso está haciéndole infiel a Dios. Estudiamos eso. Y para poder complementar lo que hemos estudiado en este momento, en los tiempos anteriores, y también lo que vamos a estudiar en lo adelante, vamos a estudiar lo que es la cadena profética, para poder afianzarnos. ¿Por qué? Porque Dios lo conoce todo. Dios conoce el fin desde el principio. Y así podemos estar afianzados en la fe y podemos conocer cada día más lo que va a pasar. Porque Dios conoce todo. Así que vamos a estudiar la cadena profética. Así que es un estudio disciplinado, concienzudo y sistemático de lo que es las profecías. Vamos a estudiarlo. En esta presentación haremos un estudio, así como dije. Trazaremos la gran cadena profética, eslabón tras eslabón, desde su comienzo hasta su final, usando el método que usaron precisamente, los protestantes, los reformadores de lo que es la iglesia, que es el método historicista. Ese fue el método que Martín Lutero, Zwinglio, Calvino y todos estos reformadores llegaron a la conclusión, cuando ellos estudiaron, llegaron a la conclusión de lo que estaban haciendo estaba correcto, porque se dieron cuenta de todo lo que estaba pasando, por el método historicista. El método historicista no es otra cosa que estudiar las profecías de acorde con la historia. La historia nos va dando todo lo que está pasando. Y es un método interrumpido, no tiene un eslabón aquí y entonces una separación y entonces un eslabón por acá. No, Dios tiene todos los eslabones unidos. Y la profecía empieza cuando el profeta dijo la profecía, empieza ahí hasta el final, completamente sin interrupción. Y entonces es un método historicista. Déjame decirle que la Iglesia Católica, en el Concilio de Trento, del año 1546 al 1560 y pico, el concilio más grande que tuvo la Iglesia Católica, ahí él inventó dos métodos más de estudiar las profecías, que se llama el método preterista, que pone todas las profecías al pasado, que todas pasaron ya. Eso es el método preterista, porque está tratando de quitarse lo que estaba viniendo por encima de ellos. Pues entonces ellos desviaron la atención para poder darle otra interpretación a la palabra de Dios. Y también el método futurista, que son los que seguían especialmente ahora todas las iglesias evangélicas protestantes que hay, seguían en el método futurista. Es otro método inventado por la Iglesia Católica. Pero nosotros vamos a estudiar el método historicista, que es el método que la Biblia nos dice que debemos estudiar, con el método historicista. Es importante, fíjate lo que dice en el libro de la educación, página 161, hallamos la siguiente explicación del método historicista. Ahí la mensajera del Señor nos dice, el Espíritu Profecía, la historia que el gran yo soy es Jehová de los ejércitos, ¿okay? Nuestro Dios, ha trazado en su palabra al unir los eslabones de la cadena profética desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, nos dice dónde estamos hoy en el transcurso de los siglos y qué es lo que se puede esperar del futuro.
todo lo que la profecía anunció que sucedería hasta el presente ha sido registrado en las páginas de la historia. Y podemos estar seguros de que todo lo que falta por cumplirse se cumplirá en su orden. Ustedes debemos estar seguros. Por eso que no tenemos que temer nada del futuro, a menos que nos olvidemos la forma maravillosa como Dios nos ha guiado en el pasado. Claro, clarito. Es importante recordar en este estudio que la profecía estamos tratando con símbolos y que no se pueden tomar literalmente. En la vida real no existen leones con alas de águilas, ni existe un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Eso no existe. Así que tenemos que interpretar los símbolos para poder saber de qué está hablando la profecía. Muy bien. Ahora, todos los símbolos que están en la Biblia de la profecía se deben interpretar por la Biblia, no por lo que está pasando hoy en día. ¿Ok? Los símbolos deben interpretarse por la Biblia, no por lo que pasa hoy en día. Así que la Biblia es su propio ¿qué? Intérprete. Amén. La Biblia. Y nada más. En el libro, en Apocalipsis, el anticristo se describe como el cuerno pequeño y la bestia. Resulta obvio que el anticristo no es literalmente un cuerno pequeño y una bestia. ¿Me entiendes? Resulta obvio, claro que sí. ¿Cómo podemos determinar el significado de un símbolo? La respuesta es que a veces el contexto inmediato dice lo que significa el himno, el símbolo. Pero cuando no podemos encontrarlo así, tenemos que ir a toda la Biblia para que poder encontrar qué significa ese símbolo en la Biblia. En el primer año del rey Belsasar, que fue en el año 550 a.C., Daniel tuvo visiones de su cabeza y ahí vio todo lo que va a pasar, lo que está pasando en este mundo, lo que está pasando, lo que va a pasar. Vean conmigo Daniel capítulo 7, versículo 1 y 2, que sería lo que sería nuestra lectura bíblica. Daniel capítulo 7, versículo 1 y 2. Los vientos representan guerras, mi hermano. Ahí podemos ver cómo los vientos representan guerras y conflictos militares entre naciones y luchas por ascender al poder, luchas por poder. Eso es lo que significan los vientos en la Biblia. 7, versículo 1 y 2. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de la noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Así que vientos significan guerras, significan conflictos militares. Yo diría que viento significa también las fuerzas del mal. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa, todo esto que está aquí, todo eso que está pasando en guerra y conflictos militares, viene producto de la ¿qué? Producto del enemigo. Sí. Así que, y se combatían en la gran mar. Cuando habla de mar, se sabe que el mar significa pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. Nos dice que el mar significa eso. ¿Me entienden? Las aguas tumultuosas del mar representan multitudes de naciones en conflicto por ascender al poder. Así que el problema es poder. Y es lo que está pasando hoy en día y es lo que está pasando en todo el mundo. El problema es poder. Isaías capítulo 17, versículos 1 y 2. Perdón, Isaías 17, versículo 12. Dice Isaías 17, 12. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bravido de muchas aguas. Así que quiere decir que el mar significa muchedumbre de pueblos, quiere decir pueblos, naciones y lenguas. Los 4 vientos del cielo que combatían en la gran mar representan terribles dramas de conflictos
y de conquistas y revoluciones, por los cuales los reinos alcanzan el poder. Eso está en el conflicto de los siglos, página 435. Lo repito, los 4 vientos del cielo que combatían en la gran mar representan los terribles dramas de conquista y revolución por los cuales los reinos alcanzaron el poder. Eso es lo que significa los vientos. Ahora, las 4 bestias, vamos a estudiar las 4 bestias que surgen de lo que es el mar, de lo que surgen del conflicto. Daniel vio 4 bestias surgir del mar. Daniel capítulo 7, versículo 3. Dice Daniel capítulo 7, versículo 3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar, subían del conflicto, de las muchedumbres, de naciones, pueblos y lenguas. Daniel capítulo 7, versículo 17. El mismo capítulo explica el significado de lo que está hablando, de las bestias. Daniel capítulo 7, versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes, fíjense, son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Así que aquí podemos ver que las 4 bestias significan 4 reyes que se levantarán sobre la tierra. Y reyes y reinos es intercambiable. Es decir, no solamente está hablando del rey, sino también está hablando de reinos que se levantarán sobre la tierra. Vayan conmigo a Daniel capítulo 2, versículo 39. Nos dice lo que Dios le dijo a Nabucodonosor. Nos dice: tú eres aquella cabeza de oro. Fíjate, cuando él le dice al rey Nabucodonosor que tú eres aquella cabeza de oro, porque le dijo que el reino de Babilonia. Pero luego le informó que después de él se levantará otro reino. Así que rey y reinos es intercambiable. ¿Entienden? También en Daniel capítulo 7, versículo 23, ahí explica que la 4ª bestia representa un 4º reino que iba a reinar sobre la tierra. Ahí nos pone todo. Así que estas 4 bestias significan 4 reinos que iban a reinar sobre la tierra. Daniel capítulo 8, versículo 20, nos dice que el carnero, que tenía 2 cuernos, representa a los reyes de Media y de Persia. Bien. Ahora no debemos sorprendernos por los símbolos, porque todas las naciones, mis hermanos, en estos momentos tienen símbolos de animales. Todas las naciones. Así que no debemos sorprendernos cómo la Biblia usa estos símbolos para identificar a esos reyes y a esos reinos. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿qué símbolo tiene? El águila. El águila. Rusia, ¿qué tiene símbolo? El oso. Inglaterra, el león. China, el dragón. Australia, el canguro rojo. Bangladesh, el tigre de Bengala. Canadá tiene el castor. Colombia, el cóndor andino. Francia, el gallo galo. Y si vamos a Cuba, el tojoloro, aunque nunca se ha visto, por está ahí. República Dominicana. La República Dominicana, ¿qué tiene? No sé. Pero tiene que tener algún animalito. ¿Qué tiene? Porque ¿Qué versículo de la Biblia que tiene? En la bandera. Un animal. un animalito. Ah, no. Como el símbolo. Por ejemplo, Puerto Rico tiene ¿qué? El coquí. El coquín. Y así sucesivamente todas. Pero no es que esté en la bandera, es como el animal. Es como el animal patrio típico de que, sí, que sí debe tener alguno. debe tener alguno. Y si no, bueno, pueden buscarlo para ponerlo. Pues sí, todos tienen así. Así que no debemos de abismarnos por el producto de que Dios usó símbolos, ¿me entiendes? Para estos animales, para estas naciones. El león significa Babilonia, mi hermano. En el curso de nuestro estudio estudiaremos que Daniel capítulo 7, notaremos que muchos de los verbos están en voz pasiva. Nos daremos cuenta que están haciéndole eso en voz pasiva. Quiere decir que hay alguien por detrás de lo que está haciendo. Lo cual indica que hay un poder detrás del telón que está dirigiendo los eventos
de la historia. En el libro de Daniel, a los ángeles se les llama vigilantes, o los vigilantes, por medio de los cuales Dios dirige los eventos históricos. Ahora vean conmigo Daniel capítulo 7, versículo 4. Aquí vamos a ver que el león, lo que se ve, lo que vio Daniel en la visión de la noche. Daniel capítulo 7, versículo 4. Dice, la primera bestia era un león que tenía alas de águila. Ahora, el león es rápido, pero con alas de águila todavía es más rápido. Así que aquí está viendo su rapidez, especialmente de conquista. Y la fuerza del león. Dice, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Darse cuenta que dice que hay una voz pasiva, le fueron arrancadas. No se las arrancó el mismo, se las arrancaron. Hay una voz pasiva ahí, le fueron arrancadas. Y fue levantada del suelo, es decir, alguien la levantó del suelo. Y se puso en hiesta, es decir, se paró sobre los pies a manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Ahora, ya aquí tiene un problema. No es lo mismo un hombre con corazón de león que un león con corazón de hombre. Hablando que está un poquito weak el problema. Las voces pasivas de los verbos indican que detrás del telón hay una mano invisible que está dirigiendo los eventos históricos. Así que ahí podemos ver cómo esto. El león representa el reino de Babilonia. La cadena profética comienza con Babilonia, mi hermano. Fue el tiempo donde Daniel vio la visión. Así que empieza en Babilonia. Babilonia reinó desde el año 605 hasta el año 539 a.C. Ese fue el tiempo del reinado de Babilonia. El reino que gobernaba cuando vivía Daniel. Es el reino que gobernaba cuando vivía Daniel. Babilonia es el primer eslabón de la gran cadena profética. Cuando el rey Nabucodonosor edificó la antigua ciudad de Babilonia, edificó muchas esfinges de leones. Ellos se podían encontrar en las ruinas de Babilonia. Otros versículos de la Biblia se refieren a Babilonia como león. Vayan conmigo a Jeremías capítulo 4, versículo 7. Ahí podemos ver cómo se refiere a Babilonia como un león. Dice, el león sube de la espesura y el destructor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra, 4.7, Jeremías 4.7, para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Ahí habla de que el león sube de la espesura. ¿Está hablando de quién? De Babilonia. Jeremías capítulo 50, versículo 17, también está hablando de Babilonia. Dice, rebaño descarriado es Israel. Ahora fíjate lo que pasa con los leones. Leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo devoró después. Así que fíjate. Ahí está hablando como que el león representa a Babilonia. La rapidez de conquistas, eso es lo que significa las alas. La rapidez de conquista que conquistó el reino Babilonia también significa las alas. En Ezequiel capítulo 17, versículos 2 y 3, y el versículo 12 nos dice, Ezequiel capítulo 17, versículos 2 y 3, y el versículo 12, está hablando de la rapidez de las águilas. Dice, hijo de hombre, propón una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Di ahora a la casa rebelde.
¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a su rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Eso ya en el año 605, el rey de Babilonia vino a Jerusalén y se llevó ya a muchos príncipes de Babilonia. Entre ellos se llevó a quién? A Daniel. A Daniel y a sus hombres, a Daniel, Misael, Ananías y Azarías, a sus compañeros. Y a muchos demás también se lo llevó allá. Vayan conmigo a Lamentaciones capítulo 4, versículo 19. Aquí está hablando también de las águilas del cielo y pone a Daniel a Babilonia. Lamentaciones capítulo 4, 19. Estoy dándole a entender todo lo que habla de las águilas. Dice, ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron. En el desierto nos pusieron emboscadas. Ahí vemos como las águilas fue lo que le pasó precisamente fueron atacadas por las águilas el pueblo de Israel. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 49 a 51. Ahí hallamos las bendiciones y las maldiciones que le pasaría al pueblo de Dios si dejaba a Dios. 800 años antes del cautiverio babilónico, Dios predijo por medio de Moisés que los babilonios vendrían como águilas veloces sobre ellos si dejaban a su Dios. Fíjate, 800 años antes. Esto lo dijo Moisés. Deuteronomio capítulo 28, versículo 49 al 51. Jehová, esto es si dejan a Jehová, que fue lo primero que hicieron el pueblo de Dios. Lo primero que hizo fue dejar a Jehová. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, de extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. El 51. Y comerá el fruto de tus bestias y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas. Y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Esto fue predicho 800 años antes de que pasara. Ahí podemos ver cómo las águilas vinieron sobre Jerusalén, sobre el pueblo de Dios, y le pasó todo lo que le pasó por desobedecer a Dios. Cuando Babilonia dejó de ser una potencia conquistadora, las alas le fueron arrancadas y se le dio corazón de hombre. Así Babilonia perdió su valentía y ya no tenía poder de conquista. Inglaterra tuvo un rey que se llamó Ricardo Corazón de León. Así que, fíjate, Ricardo, ¿por qué? Porque era un hombre valiente. Pero si hay un león con corazón de hombre, vamos a decir que ahí ya está mal la cosa. Es un león un poco cobarde. Porque el ser humano de por sí es cobarde. ¿Sí? Ahora, después del león, vino el oso. En Daniel capítulo 7, versículo 5. El oso, dice aquí, otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y le fue dicho así. Fíjate la voz pasida como lo está hablando aquí. Una voz le dijo así: levántate, devora mucha carne. Es decir, te le están mandando a hacer las cosas. Y esto fue el oso. Estos fueron los medos y los persas. Del año 539 a.C. hasta el año 331 a.C. Reinó el imperio medo-persa. ¿Viste? Levántate, devora mucha carne. El oso representa a Medo-Persia. En Daniel capítulo 7, versículo 5,
nos dice que el oso era más alto de un costado que del otro, pero no da la razón por la cual era más alto de un costado que del otro. En Daniel capítulo 8, versículos 3 y 4, describe un carnero, que es lo mismo que el oso, que tenía dos cuernos, pero dice que uno era más alto que el otro y el otro salió el último. También en Daniel capítulo 8, versículo 20, nos dice que los dos cuernos se identifican como los reyes de Media y de Persia. Así que no, la misma Biblia nos dice quién era esta segunda bestia: los medos y los persas. La profecía paralela de Daniel capítulo 8 explica por qué el oso era más alto de un lado que del otro. La historia corrobora que los primeros dos reyes fueron medos, pero los 5 restantes fueron persas. Así que, ¿qué quiere decir? Que los persas cogieron de fue el poderío. Y por eso la bestia, el oso, era más alto de un costado que el otro. Porque tenía más fuerza en los persas que en los medos. Aunque los medos fueron los que conquistaron primeramente junto con los persas. ¿Me entiendes? Porque eran las dos naciones unidas, los medos y los persas. Pero los persas fueron los que conquistaron después. Siguieron después. Las 3 costillas en la boca del oso representan los 3 poderes, las 3 provincias que tuvieron que conquistar los medos y los persas para ascender al poder. Primero también da Lidia, que fue conquistada, que significa Turquía, la Turquía de hoy en día, cayó en el año 547 a.C. Egipto también cayó en el año 525 a.C. Y Babilonia, que cayó en el año 539 a.C. Esas son las 3 provincias, las 3 costillas que tenía el oso en su boca. Es digno notar que el mismo libro de Daniel nos dice que el reino que conquistó a Babilonia fueron los medos y los persas. Eso está en Daniel capítulo 5, versículos 26 y 28. Ahí podemos ver como dice que en la noche que Belsasar tuvo el gran banquete, que cometió ya lo último que pudo haber cometido, porque Dios le puso mene, mene, tekel, uparsin en la pared, que quiere decir pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. ¿Me entiendes? Esa noche mismo dijeron, esta noche tu reino es quitado y dado ¿a quién? A los medos y los persas. Así que ahí Daniel nos dice clarito. Ahora vamos a estudiar lo que es el leopardo, que significa Grecia. En Daniel capítulo 7, versículo 6. Daniel capítulo 7, versículo 6. Dice, después de esto miré, y aquí otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de águila en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Muy bienvenidos, hermanitos, que Dios me los bendiga. Encantado de verlos. Estamos estudiando la cadena profética de Daniel, para que se puedan poner en contexto. Estamos estudiando la cadena profética de Daniel, que habló del león, que significa Babilonia. Habló de los medos y los persas, que era un oso levantado más de un costado que el otro, que significa a los medos y los persas. Ya estamos estudiando el leopardo, que significa Grecia. En Daniel capítulo 7, versículo 6, nos dice la profecía, después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo. Oye, el leopardo, déjame decirte que es uno de los animales más veloz que hay. Es un animal veloz, pero bien veloz. Pero dice con 4 alas de águila en su espalda. Quiere decir que si era veloz ya, de por sí, con 4 alas de águila todavía es mucho más veloz. Era un lince. ¿Entiendes? En sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas. Y le fue dado dominio. Noten que le fue dado dominio. Es la voz pasiva. Hay alguien por detrás del telón que le está dando esto al leopardo. Y se le fue dado poder. Obviamente no fue el oso el que le dio el poder al leopardo. Es alguien por detrás que le está dando el poder. La tercera bestia representa el tercer reino en la gran cadena profética. El leopardo de por sí solo es veloz, pero con 4 águilas todavía es más veloz. En Daniel capítulo 7 se nos dice
No se nos dice ninguna explicación del significado de las 4 cabezas y las 4 águilas, las 4 alas. No se nos da explicación. En Daniel capítulo 8, versículos 5 al 8, explica lo que Daniel capítulo 7 dejó sin explicar. Allí dice que ve Daniel un macho cabrío volando que anda tan rápido que no toca la tierra. Ahí nos dice que un macho cabrío vino tan rápido que ni tocaba la tierra. El macho cabrío tenía un cuerno notable en su cabeza y cuando el cuerno se quebró, salió 4 en su lugar. Ahí nos dice lo que está hablando del macho cabrío, que es lo mismo que el leopardo, de 4 alas y de 4 cabezas. La visión de Daniel capítulo 8, versículos 5 al 8, explica plenamente lo que Daniel capítulo 8, versículos 20 al 22 no dejó por explicar. El tercer imperio en la cadena profética es Grecia. El cuerno notable que tenía en su frente es el primer rey, Alejandro el Grande, Alejandro Magno, que fue el primer rey que vino conquistando con un poder de conquista tremendo. Conquistó todo el mundo conocido en 9 años. En 9 años. Y estando en su mayor fuerza, dice que aquel cuerno fue quebrado. Dice, aquel cuerno fue quebrado y salieron 4 cuernos en lugar de él. Y la historia nos dice clarito. Alejandro Magno hizo un gran banquete. ¿Por qué? Porque había conquistado todo y el problema es que no había conquistado su vida. Y tenía 30 años. Imagínate, murió con 31 años. La cuestión es que cuando él dice que hizo un gran banquete y cogió tremenda borrachera. Cuando dice que tomó la copa de Hércules, que era una copa que le cabía una cantidad de alcohol tremenda, y cogió una borrachera tan grande que al otro día murió. Una fiebre tan grande que cogió y al otro día murió. Pero Alejandro Magno no tenía a ningún heredero. Y sus 4 generales, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, que fueron los 4 generales de él, fueron los que tomaron su reino. Por eso que dice, y no fue dado a los suyos. ¿Entiendes? Y dice que Alejandro Magno lloraba porque ya no tenía nación para conquistar. No tenía nación para conquistar. No, por eso dice que vino sin tocar la tierra. Y vino sobre el carnero que tenía 2 cuernos y los quebró. ¿Por qué? Porque ya era, la fuerza que tenía era tremenda. Pero dice que le fue dado. Quiere decir, hay una pasiva por ahí que le dio eso a él. Y ahí podemos ver que Macedonia, los macedonios, son los que salieron de Lisímaco. Egipto es Ptolomeo. Los seleucos es Grecia como tal. Y Casandro llegó a ser lo que es Pérgamo, el área de Pérgamo completamente. No hay que ir al libro de Daniel, no hay que ir a la historia, a los libros de la historia, para identificar lo que dice Daniel. Porque en Daniel capítulo 8, versículo 21 al 22, identifica al tercer reino como ¿quién? Como Grecia. Ahí lo podemos ver. Daniel capítulo 8, versículo 21 al 22. Ahí nos dice que el tercer reino era Grecia. Ahora vamos a estudiar acerca de lo que es el dragón de 10 cuernos, el imperio romano. Daniel capítulo 7, versículo 7. Aquí nos muestra un dragón que tiene 10 cuernos, que no es otro que el imperio romano. Dice Daniel capítulo 7, versículo 7. Después tú miré yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Porque no le dije que Grecia reinó desde el año 331 hasta el año 168 a.C. Ese fue el poder del reinado de Grecia. Y especialmente reinó tan poco porque como se dividió,
perdió fuerza grandemente y ya después ya se debilitaron. Y entonces vino lo que es la cuarta bestia, que se pone como un dragón. Dice así, dice, el dragón con dientes de hierro, con grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Así que el dragón tuvo un tiempo que reinó solo. Después tuvo otra etapa que reinó con los 10 cuernos, y el dragón tuvo una cuarta etapa, y una tercera etapa, que fue cuando ya se hizo cristiano, el dragón, y después también va a tener una cuarta etapa al final de la historia. Muy bien. La cuarta bestia representa un cuarto reino que gobernó después de Grecia. Este reino fue fuerte como el hierro y más violento que las bestias anteriores. Era un reino violento. Los romanos conquistaron a Grecia en el año 168 a.C. y estuvieron reinando hasta el año 476 después de Cristo. Fue el imperio que más reinó. Y te voy a decir algo, no siguieron reinando porque se desmembró. Se desmembró desde adentro. ¿Entiendes? Lo mismo que está pasando en Estados Unidos, que está desmembrando desde adentro también. Lo mismitico. Así es. Ahora, tuvo una etapa que fueron los 10 cuernos. Los 10 cuernos no estaban en la cabeza de la cuarta bestia cuando se levantó el poder. Es decir, no estaban allí. Los 10 cuernos salieron después que la cuarta bestia había gobernado por un tiempo. No tenemos que salir a la Biblia, salir de la Biblia para identificar a la cuarta bestia, pues la Biblia misma identifica al dragón con 10 cuernos como el imperio romano. Esto está en Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 4. Describe el mismo dragón con 10 cuernos que procuró matar a Jesús. Ahí nos pone, cuando nació. Y el imperio que estaba cuando Jesús nació era el imperio romano. Ahí está, podemos ver clarito. Ahora, el cuerno pequeño, vamos a estudiar el cuerno pequeño. En la historia de la iglesia cristiana se han procurado muchos candidatos para lo que es el anticristo o el cuerno pequeño. Pero la Biblia dice clarito. Muchos piensan que fue Mussolini, pero murió. Otros, Hitler, también murió. Han puesto que es la bestia o el cuerno pequeño o el anticristo, estos poderes, pero todos han pasado y han muerto. También decían que era la FAT o Kissinger, Henry Kissinger, tampoco. Saddam Hussein, también ahorcado. Así que podemos ver como que están especulando quién es el cuerno pequeño o quién es el anticristo. Pero no tenemos que estar especulando, porque la Biblia dice quién fue el cuerno pequeño y el anticristo. El concepto que hoy tienen del anticristo es que será un personaje malvado que reconstruirá el tercer templo de Jerusalén, de los judíos. Hará una imagen muy grande, se sentará en el templo y entonces va a perseguir a lo que es los judíos por 3 años y medio. Eso es lo que el mundo cree hoy en día. Resulta obvio que ninguno de estos personajes fue el anticristo. No es necesario conjeturar o adivinar quién es, pues la Biblia nos explica con absoluta claridad quién, 3 cosas. Primeramente, ¿cuándo se iba a levantar el cuerno pequeño? Nos dice cuándo se iba a levantar. ¿A dónde se iba a levantar? ¿Y qué características tendría el cuerno pequeño cuando se levantaría, para saberlo? Así que hay 3 etapas del cuerno pequeño, de la bestia. Daniel capítulo 7, versículo 23 al 24. Daniel capítulo 7, versículo 23 al 24 dice, aquí nos da una explicación de las visiones, de la visión. Vamos a ver claramente que la cuarta bestia tuvo tres etapas consecutivas de dominio y todas fueron romanas. Mi hermano, todas las etapas de esta bestia, esta cuarta bestia son romanas. Es más,
que la cuarta bestia sigue reinando hasta hoy en día. Daniel capítulo 7, versículo 23 al 24 dice: dijo así: la cuarta bestia será primeramente un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y desmenuzará. Y los 10 cuernos, así que hay una etapa meramente sola, con la bestia sola que hace todo esto. Ahora hay una segunda etapa, y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Es decir, ¿de cuál reino? Del reino romano. Se levantarán 10 reyes. Esa es la segunda etapa. Y la tercera etapa, dice, tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, o acabará. Y mis hermanos, esto vamos a la historia clarito. Cuando el Imperio Romano se dividió en el año 476, que empezó a desmembrarse, ahí surgieron las 10 tribus bárbaras que invadieron el Imperio Romano y se lo parcelaron en porciones. Y ahí pudimos ver cómo ahí la bestia, esta bestia, gobernó con una etapa con los 10 cuernos. Y los 10 cuernos estuvieron todos completos en el año 538. Ahora, en el año 538, después de Cristo, el Imperio Romano, lo que le quedaba del Imperio Romano, lo que es el Belisario, lo que es el que seguía las tropas romanas, empezó a conquistar y conquistó 3 de aquellos reinos: a los vándalos, los célulos y los ostrogodos. Acabó con esos 3 reyes. Pero el pedido de quién? De Roma papal, que ya estaba que querían, porque el problema fue que había un desorden tremendo en Europa, grandemente desorden. Y ellos querían que el Papa o la religión pusiera orden, porque ellos no podían poner orden. Y entonces empezaron a hacerle guerra a estos reinos. ¿Por qué? Porque eran reinos que no creían que Jesús era un Dios. Eran tribus arrianas. Creían de que Jesús, creían parecido a lo que creían hoy en día, que creen hoy en día los testigos de Jehová, que Jesús es el primer ser creado. Ellos creían eso. Y entonces el Papa le hizo guerra y acabó con ellos. Y hoy en día no hay ninguna nación en Europa que proceda de los vándalos, los célulos, los otros. Acabaron de raíz. Y como dice la Biblia, que aquellos cuernos iban a ser arrancados de raíz. Así que estas 3 etapas podemos ver como el dragón primeramente es el Imperio Romano, pero solo. Después los 10 cuernos que se esparcelaron también son romanos, porque estaban ellos ahí, eran romanos también. Porque salieron ¿dónde? En la cabeza de la cuarta bestia, que es Roma. Así que eran romanos también. Y el cuerno pequeño también es romano, porque sale en el medio de la cabeza. Así que son reinos romanos. Así que nos dice que va a haber un sistema apóstata. Y ya tengo que estar terminando, ya no me va a dar tiempo para poder explicar todo lo demás. Pero vamos a estudiar después vamos a estudiar todo lo que pasó con el cuerno pequeño, todo lo que es para poder saber bien, porque el mensaje de los 3 ángeles está muy ligado con todo lo que pasó el cuerno pequeño y todo lo que va a pasar, lo que está haciendo y lo que va a pasar. Así que la Biblia se refiere a estas organizaciones con nombres diferentes. Fíjate, se refiere al cuerno pequeño con nombres diferentes. Se refiere como el rey del norte. En Daniel capítulo 11 se refiere como el rey del norte. Se refiere como la ramera. Se refiere como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Se refiere como el cuerno pequeño. Se refiere como la abominación asoladora. Es el mismo, está hablando de lo mismo. Como la bestia y como el anticristo. Todo esto se refiere, es lo mismo, el mismo sistema del que está hablando. Ahora podemos decirnos, ¿cómo podemos hacer una distinción entre el sistema y los miembros del sistema? Porque déjame decirle algo, mi hermano, no es lo mismo los miembros que están en el sistema que el sistema.
los miembros que están en ese sistema, hay muchos miembros fieles en ese sistema. Que tenemos que decirle estas cosas para poder llamarlo de allí. Porque la Biblia dice que dice, salid de ella, pueblo mío. Dios tiene pueblo en Babilonia. ¿Me entiendes? Dios tiene pueblo en esa. Yo diría que son la mayoría de los pueblos de Dios está en Babilonia en este día. Pero tenemos que llamarlo de allí. Pero hay una diferencia entre lo que es el sistema y los miembros del sistema. No es lo mismo. Y tenemos que darnos cuenta, por ejemplo, cuando el sistema antiguo, la historia nos dice que el sistema fariseo era un sistema corrupto completamente. Los fariseos. Y sin embargo había personas fieles en ese sistema. Saulo de Tarso salió del sistema ese. Y muchos sacerdotes salieron del sistema ese. Nicodemo salió del sistema ese. Quiere decir que aunque pertenecían al sistema, ¿entiendes? Cuando hicieron el llamado, salieron del sistema. Vamos a estudiar todo esto, mis hermanos. En Hechos, vayan conmigo a Hechos, que rápidamente, no me queda nada, ya no me queda nada. Bueno, que Dios me los bendiga esta mañana y siempre. Que podamos estudiar todo esto para poder afianzar nuestra fe. Porque, mis hermanos, si Dios es capaz de controlar la historia, no va a ser capaz de controlar nuestra vida. Amén. Lo único que tenemos que hacer es poner nuestras vidas en las manos de Dios y nuestra vida va a ser controlada por Él. Amén. Eso es lo único que tenemos que hacer. Que Dios me los bendiga esta mañana y siempre. Y que podamos estudiar esta profecía para poder afianzar nuestra fe y confiar en Dios aunque los cielos se desplomen. Porque lo que va a pasar, va a pasar. Y si estamos en la mano de Dios, vamos a salir vencedor junto con Él. Que Dios me los bendiga.